Saludos, mi nombre es Ana Guzmán, soy un usuario aduanero y voy a asesorar a la empresa Levi Strauss y compañía sobre la mejor manera de cumplir con las obligaciones aduaneras y cambiarias relacionadas con sus operaciones en Colombia, ya que importa materias primas y maquinaria con proveedores ubicados en Alemania, Italia, China e India, para la confección y distribución de jeans a nivel mundial, por lo que planea establecer su centro de operación permanente en Colombia. Para los ingresos y realización de pagos internacionales, el mecanismo clave es la apertura de una cuenta de compensación en el exterior, por ejemplo, Estados Unidos, registrada bajo el formulario número 10. Está regulada en la circular reglamentaria externa de SIN 83. Al canalizar los pagos a proveedores de insumos, Alemania, Italia, China e India, y los recaudos de exportaciones a América Latina y Europa, a través de la misma cuenta de compensación, Levis evita la monetización constante, reduciendo drásticamente las pérdidas por el diferencial cambiario y comisiones bancarias. Hola, mi nombre es Ruy Andrea Guamán Moncada. Para este estudio de caso voy a explicar el papel que juega la autoridad aduanera, en este caso la DIAN, para todo lo que tiene que ver con la planeación aduanera, fiscal y cambiaria. Asimismo, la DIAN no se opone a las cuentas de compensación, pero recuerda que el control fiscal sobre las operaciones obligatoriamente canalizables, en este caso importación y exportación de bienes, es estricto. Exigiremos que la cuenta sea registrada ante el Banco de la República a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la realización de la primera operación. Asimismo, cada mes se debe transmitir el reporte de movimientos a la DIAN mediante formatos exógenos cambiarios correspondientes. En este caso, el formulario 10 se debe de asignar con precisión quirúrgica el numeral cambiario 2010 para importaciones de bienes y 1010 para exportaciones. Advertiremos que la no canalización, el pago a terceros no autorizados o el desfase entre las declaraciones de aduana y los flujos financieros generarán investigaciones y sanciones equivalentes al 100% de la operación bajo el régimen sancionatorio de la DIAN. Hola, compañeras Ana y Andrea, un gusto poder estar aquí en este podcast. Gracias por la invitación, pues para poder analizar el caso de Levi Strauss ICO, pues que quiere expandirse hacia el mundo, pues y bueno, que tengan las cosas claras en materia de planeación aduanera, fiscal y cambiaria. Ya entrando pues en materia sobre el primer punto, que es el régimen cambiario, cómo realizar los pagos y recibir el dinero internacional, pues como consultor técnico, considero que la cuenta de compensación es la vía viable para pues, cualquier multinacional de este calado. Sin embargo, para blindar la operación, recomiendo implementar un software de consolidación automatizado entre el área de comercio exterior y tesorería. También recomiendo que debemos asegurar que los valores FOD de las declaraciones de importación o exportación coincidan con los giros efectuados, teniendo en cuenta los plazos legales para operaciones de corto y largo plazo, de todo lo que tiene que ver con bienes, de capital, maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para las compras en el extranjero con los proveedores, tanto de India y China, recomiendo hacerlo a través de cartas de crédito, ¿ya? Así se garantiza que el banco solo libere los pagos cuando la aduana colombiana o el agente de carga certifiquen el embarque correcto de los insumos. Ana, ¿y cuál crees que es la mejor opción o dónde se debe ubicar la empresa? La mejor opción en cuanto al centro logístico es instalar el centro de confección y distribución dentro de una zona franca permanente, ubicada estratégicamente. Por ejemplo, zona franca en Bogotá por cercanía al aeropuerto, o zonas francas del Caribe como Cartagena y Barranquilla, o cerca al Pacífico como Buenaventura, para optimizar costos aéreos y o marítimos de materia prima. Las mercancías extranjeras que ingresan a zona franca se consideran fuera del territorio aduanero nacional. Por ende, no desembolsamos un solo peso en arancel ni en IVA mientras se confeccionan los jeans, y si el producto final se exporta a Europa, el flujo de caja se mantiene intacto para destinarlo a operación textil. De acuerdo, pero la ley colombiana exige requisitos rigurosos para otorgar y mantener las gabelas de la zona franca. Levis debe constituirse como un usuario industrial de bienes y servicios. La DIAN vigilará estrechamente el principio de exclusividad. La actividad industrial debe hacerse 100% dentro del área declarada y la delimitación física con básculas autorizadas y sistemas integrados con nuestros sistemas informáticos. Además, le recordamos un punto fiscal crítico. Si bien la tarifa del impuesto sobre la renta en el país es del 35%. Los usuarios industriales de zona franca gozan una tarifa preferencial de renta del 20%, pero esta tarifa preferencial del 20% aplica únicamente sobre los ingresos provenientes de la exportación de bienes al exterior. Las ventas de jeans terminados que decidan nacionalizar e introducir al mercado local colombiano tributarán a la tarifa general de renta del 35%. Este tema de la ubicación del centro logístico donde se más recomendable, pues lo que yo propongo es que sea en la zona franca y que opere como un hub de transformación y exportación. De ahí pues saldría toda la producción textil destinada a Europa y América Latina.
También saldrá exenta de IVA, que es muy importante. También saldrá exenta de aranceles para tener muy en cuenta. Y así, pues los mercados internacionales, mediante operaciones de exportación de zona franca, sí se consideraría. En cuanto al mercado local colombiano, utilizaríamos la figura de nacionalización de productos terminados basándonos en el artículo 459 del Estatuto Tributario. El IVA y el arancel al nacionalizar pues, los jeans se liquidaría sobre el valor de los insumos extranjeros, deduciendo el valor del valor agregado nacional. Esto nos da una ventaja competitiva gigantesca en costo frente a cualquier importador ordinario de ropa terminada. Hablemos sobre el marco normativo. Su normativa y clasificación se clasifica en diferentes capítulos del arancel de aduanas, decreto 1881 del 2021, algodón, capítulo 52, filamentos sintéticos como el poliéster y el nylon, capítulo 54. Los jeans confeccionados como producto final están en la partida 62.03 para hombres y 62.04 para mujeres. Para mitigar el riesgo de discrepancias con los inspectores de la DIAN en los puertos de llegada o salida, propongo que antes de iniciar el primer embarque masivo desde Italia o China, solicitemos formalmente ante la DIAN una clasificación arancelaria oficial de carácter vinculante, conforme al artículo 250 del decreto 1165. Esto nos dará certeza jurídica absoluta. Operativamente utilizaremos el arancel a nuestro favor. Para la maquinaria pesada de confección, partida 84.52. Revisaremos si califica para la exención de aranceles por ser un bien de capital no producido en el país, lo que reduciría el costo de montaje de la planta a cero. Efectivamente, la subpartida de confecciones del capítulo 62 es considerada por la DIAN como mercancía sensible. Revisaremos de manera exhaustiva las descripciones mínimas, composición porcentual de fibras, gramaje, ligamento del tejido. Adicionalmente, si Levi's planea exportar los jeans a la Unión Europea o a países de América Latina usando los tratados de libre comercio firmados por Colombia, deben cumplir rigurosamente con las reglas de origen, saltos arancelarios y criterios de transformación sustancial. No basta con coser los botones en zona franca. El proceso de corte y confección textil debe mostrar una transformación real en el país para poder emitir los certificados de origen y que nuestros socios internacionales les otorguen arancel cero. Este punto 3 de la clasificación arancelaria y también de los tratados internacionales TLC, la correcta clasificación en el sector textil es sumamente compleja debido a las mezclas de fibras. Debemos parametrizar el arancel para los insumos importados. ¿Por qué? Porque tiene muchos insumos. Yo prefiero que para otro podcast lo podríamos analizar a detalle y así pues poder meternos de lleno en este tema. ¿Cómo podemos exportar los productos que produce la empresa? Para exportar jeans a Europa con arancel cero, aprovechando el TLC Colombia e Unión Europea, se debe cumplir con el criterio de transformación sustancial o salto arancelario, pasar de hilos y telas a importación de una prenda confeccionada en Colombia. Si eligen el camino de zona franca, el beneficio fiscal es inmediato, tarifa preferencial de impuesto de renta y exención de IVA en compras locales de insumos. Del mismo modo, respetamos su estrategia comercial, pero les recuerdo que, de acuerdo con la resolución 1684 de la CAN, la base gravable para el cálculo de los tributos aduaneros en Colombia es el valor costo de la mercancía más seguro internacional más flete internacional. Por lo tanto, en la declaración andina del valor, están obligados a registrar el costo real pagado por el flete y la prima del seguro. No se permiten estimaciones. Si la DIAN detecta que los fletes declarados están por debajo de los precios del mercado, la aduana aplicará ajustes de valor de acuerdo con las bases de datos de la OMA, generando reliquidaciones de impuestos e intereses moratorios. Asimismo, la DIAN recuerda al usuario que la exención o suspensión de tributos aduaneros en zona franca está condicionada al estricto cumplimiento de los procesos de control y trazabilidad de los inventarios. Al amparo del artículo 459 del Estatuto Tributario, advertimos que cuando Levi's decida nacionalizar jeans para la venta al detalle en Colombia, la liquidación de los tributos aduaneros se debe hacer utilizando la fórmula de desagregación de valor. Esto significa que se liquidará el arancel y el IVA únicamente sobre el valor de las materias primas extranjeras incorporadas en el jean. Ejemplo, el poliéster de China o los botones de Italia, restando el valor de la mano de obra colombiana y los insumos nacionales adquiridos. Exigiremos un sistema de software aduanero, como un ERP integrado, que demuestre con exactitud los porcentajes de mermas, desperdicios y materias primas utilizadas por cada lote de confección. Cualquier inconsistencia o mezcla de inventarios por fuera de zona franca será tipificada como inexactitud de la declaración, conllevando sanciones aduaneras costosas y la reliquidación forzosa de los tributos.
Este punto sobre la estrategia de Incoterm y valorizaciones aduaneras es un tema pues, que me gusta. Para conciliar ambas posturas y proteger el producto terminado, propongo que para las exportaciones de los jeans desde el centro logístico de Colombia hacia América Latina y Europa, vendamos bajo el término de FCA, zona franca, o CPT, puerto destino. Vender en FCA, zona franca, traslada la responsabilidad y el riesgo del transporte internacional al comprador extranjero al momento exacto en que la mercancía cruza la báscula de salida de la zona franca. Así libera a Levi's de contingencias logísticas internacionales en alta mar. Ya para los clientes que preferenciales, mayoristas en Europa, el término CPT nos permite asumir el flete para asegurar la venta, pero el riesgo se transfiere pues, al comprador desde la mercancía, se entrega al primer transportista en Colombia, limitando nuestra exposición al riesgo aduanero. Esa es mi recomendación. Bueno, ya para ir finalizando en cuanto a esta estrategia de optimización, yo opino que para blindar las dos posturas y llevar la optimización fiscal al máximo nivel, propongo una estrategia de ingeniería de origen combinada con los tratados de libre comercio. Y resalto 3 puntos a tener en cuenta. Primero, para las importaciones recomiendo que los insumos de alta calidad como la maquinaria o ciertos hilos especializados se compren periódicamente a los proveedores de Alemania e Italia. Así aprovechamos el TLC con la Unión Europea. Segundo, para los exportadores, al confeccionar los jeans en Colombia utilizamos mano de obra local y algodones de la región. Así cumplimos con la regla de origen de salto arancelario para la empresa Levi's. Y tercero, respecto al IVA de los insumos que necesariamente compremos en el mercado local colombiano, el área contable debe estructurar la solicitud periódica de devolución de saldos a favor ante la DIAN. ¿Ya? Y así recuperamos, o más bien el IVA no se nos vuelve un mayor gasto en todas estas compras. Ese es mi punto de vista y con esto damos por terminado el análisis de la empresa Levi's en su plan de expansión y teniendo en cuenta todo el marco arancelario, aduanero y cambiario. Y bueno, muchísimas gracias.